Hoy estudiaremos tectónica de placas. A la derecha estamos viendo una imagen de placas tectónicas junto a Alfred Wegener, el creador de la teoría de la deriva continental. A principios del siglo XX, y apelando a planisferios más precisos que los del siglo XIX, comenzó a surgir la idea de que los continentes se encajan como las piezas de un rompecabezas, aunque no se le dio importancia hasta 1915, cuando Alfred Wegener, 1880-1930, meteorólogo alemán, publicó su libro El origen de los continentes y los océanos. Aquí estamos viendo el libro. Wegener sugirió la hipótesis de que en el pasado había existido un supercontinente único llamado Pangea, que hace unos 200 millones de años comenzó a fragmentarse en continentes más pequeños, los cuales se desplazaron o derivaron a sus posiciones actuales. Considerada un completo disparate, la hipótesis de la deriva continental tuvo críticas muy hostiles. La principal objeción estaba en la imposibilidad de Wegener para explicar el mecanismo que movía los continentes, es decir, de dónde salía esa energía, junto con las descomunales fuerzas de roce que se suponía tenían que existir, dado que los continentes son de roca y se suponía que debajo de los continentes había más roca. Entonces las fuerzas de roce eran descomunales y esa fricción tendría que generar muchísimo calor. A la derecha estamos viendo una imagen donde se resalta Sudamérica y África, porque esta fue una de las principales pruebas que utilizó Wegener para sostener su teoría. La Asociación Americana de Geólogos del Petróleo odiaba tanto la idea que organizaron un simposio solo para oponerse a la hipótesis de la deriva continental. Luego de la muerte de Wegener en 1930, el planteamiento fue olvidado. En 1965, el físico y geólogo canadiense Tuso Wilson sugirió que la corteza terrestre estaba dividida en varios bloques rígidos, llamados placas. Estas se mueven unas respecto de otras debido a las corrientes del manto superior, algunos le llaman astenósfera, provocando la fractura y el movimiento de los continentes, entre otros fenómenos. Así surgió la teoría de la tectónica de placas, hecho que se basó en los trabajos de la geóloga y oceanógrafa Mary Tarp, 1920 a 2006. Aquí vemos a Mary Tarp trabajando y haciendo el importante descubrimiento de la dorsal mesoatlántica, o una gran fisura separando África de Sudamérica, cosa que no sabía Alfred Wegener y que Tuso Wilson utilizó para sustentar su teoría. La eventual aceptación de la deriva continental se debe en parte a los esfuerzos de Mary Tarp, quien sostuvo grados avanzados en geología y matemáticas, algo inusual para una mujer de la década de los 40. Ella terminó trabajando en la Universidad de Columbia con un colega, Bruce Gissel, con quien mapeó la topografía del fondo del océano. Gissel organizaba las expediciones y daba la cara, mientras que Tarp hacía el trabajo cartográfico tras bambalinas en la universidad. Esto era así porque en esa época a las mujeres no se les permitía trabajar en los buques oceanográficos. Aquí vemos a Mary Tarp cerca del año 2000. Mary Tarp afirmó lo siguiente: yo tenía un lienzo blanco para llenar con extraordinarias posibilidades, un rompecabezas fascinante para armar. Eso solo podía ocurrir una vez en la vida y una vez en la historia del mundo, y así se originó la tectónica de placas. Fue una oportunidad para cualquier persona, en especial para una mujer de la década de 1940. La tectónica de placas es una teoría geológica que explica cómo está estructurada la litosfera y los fenómenos de origen ígneo que ocurren en esta, incluyendo
fenómenos tales como deriva continental, sismicidad, orogénesis o formación de cordones montañosos, etc. Las placas tectónicas, como aquí podemos ver en la imagen, se forman debido a la fractura de la litosfera, debido a las corrientes de convección que ocurren en la zona superior del manto, también conocida como astenosfera. Una placa tectónica es un fragmento rígido de la litosfera que, debido a las corrientes de convección del manto superior, se desplaza como una unidad, como una placa, sin generar deformaciones internas, es decir, sin acumular, teóricamente hablando, energía potencial elástica. El calor contenido en el interior de la Tierra permite el desplazamiento de estas, es decir, a partir de esa fuente energética es que las placas adquieren movimiento o deriva. En el caso de Chile, sabemos que se intersectan 4 placas tectónicas. A la derecha vemos una imagen de Chile, siendo A la placa de Nazca, B la placa sudamericana, C la placa antártica y D la placa de Escocia. También se puede agregar hacia el oeste la placa de Pascua, una pequeña placa en la cual está la isla de Pascua. Los principales tipos de fallas son falla normal, donde hay divergencia, falla inversa, donde hay convergencia y también subducción, y falla transformante. En este caso, la energía liberada y almacenada es pequeña. El desplazamiento de la corteza puede llegar a fracturarla, generando de este modo fallas. La falla normal o divergente tenemos como ejemplo a aquellas que están ubicadas en la zona de divergencia en Islandia y en Etiopía. Ahí tenemos las imágenes. Es importante mencionar que Islandia está ubicada el extremo oeste en la placa norteamericana y el extremo este en la placa euroasiática. Y Etiopía, a la derecha, se está separando del continente africano y a futuro se va a formar un nuevo pequeño continente. También tenemos falla inversa o convergente, como por ejemplo la falla de San Ramón, aquí en Santiago, donde podemos ver que la cuenca de Santiago subduce bajo la cordillera de los Andes. Pero este es un proceso muy lento. Y tenemos las fallas de rumbo, transformante o de strike slip, como por ejemplo la falla de San Andrés. Aquí estamos viendo una imagen en California. Ahora vamos a hablar sobre deriva continental. A la derecha tenemos una imagen de Pangea con los principales fósiles, tanto animales como vegetales, que en la época de Vegna permitieron apoyar su teoría. La deriva continental es una teoría sobre el desplazamiento de las placas tectónicas, originalmente propuesta por el meteorólogo alemán Alfred Wegener en 1912, y que postuló la preexistencia del supercontinente Pangea. La debilidad original de esta teoría era que no se podía en esa época explicar el mecanismo del desplazamiento, es decir, de dónde salía la energía capaz de mover los continentes, y además las fricciones implicadas eran descomunales porque se suponía que los continentes de roca se desplazaban sobre lo que había debajo de estos, que también tendría que ser roca. Eso es lo que se suponía en esa época. La teoría fue demostrada por Maritat en 1953, cuando ella encontró los límites de las placas tectónicas, en especial del lecho marino, y fue elaborada formalmente por Tuso Wilson en 1965.
Es importante mencionar que en la periferia de las placas tectónicas se observa mucha actividad geológica, en especial en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico. Allí se observa el 90% de la sismicidad mundial y el 75% del vulcanismo, destacando los siguientes dos puntos, uno en el mar al norte, cerca de México y California, y el otro en Antofagasta, donde la deriva continental tiene una rapidez de 12 centímetros por año. La deriva continental crea supercontinentes, con un periodo del orden de los 350 millones de años, debido a la convergencia de la corteza continental. Tarde o temprano, la corteza continental converge y se fusiona formando un supercontinente. Aquí vemos la evolución de la litosfera. La lista de supercontinentes es la siguiente. Primero, Valvara hace 3.600 millones de años. En segundo lugar, Ur hace 3.000 millones de años. A continuación, Kenorland hace 2.700 millones de años. A continuación, Nuna, Columbia o Hudsonia hace 1.800 millones de años. A continuación, Rodinia hace 1.100 millones de años. A continuación, Panotia hace 600 millones de años. Panotia originó a Pangea hace 250 millones de años. Y a futuro, según los modelos de deriva continental, tendría que formarse un nuevo supercontinente que se llamará Nueva Pangea o Amasia, como contracción de América y Asia. Aquí a la derecha vemos el futuro supercontinente Amasia. Respecto de Pangea, es el supercontinente que existió al final de la era paleozoica y a comienzo de la era mesozoica, hace unos 250 millones de años. Entonces, en la primera imagen podemos ver a Pangea rodeada del océano Pantalasa y una cuenca que se denomina Mar de Tetis. Debido a la deriva continental, Pangea se dividió en Pangea Norte, que es la Eurasia, y Pangea Sur, que es Gondwana. Y la deriva de India hacia el norte y de Australia también comenzó a cerrar a la cuenca de Tetis. Al cerrarse Tetis, se formaron los Himalayas y una parte de esta quedó y dio origen al mar Mediterráneo. Es decir, como los Himalayas provienen de Tetis, es evidente que se encuentran fósiles marinos en los Himalayas. Si quieren saber más sobre estos temas, pueden consultar Geophysics 01 Notes y www.geofísica.cl/usach, donde encontrarán animaciones, imágenes y además información útil sobre estos temas.